Al comienzo del anime conoceremos a Yona, quien es la única heredera del trono real del reino Kuka. Ella es la hija del rey llamado Il, y pasó su infancia jugando con su primo mayor llamado Sowon. Además de él, también tenía un guardaespaldas llamado Hak, y con el paso de los años los tres se convirtieron en mejores amigos. Después de crecer, Hak se convirtió en uno de los 5 grandes generales del reino Kuka. De hecho, es el general más joven de toda la historia, y también es nuestro protagonista en la historia. En secreto, él está interesado en Yona, sin embargo, como ella es una princesa, él solo acepta convertirse en su guardaespaldas. Un buen día, una semana antes del cumpleaños de Yona, el rey organiza una ceremonia de celebración para orar por la salud y la prosperidad de su hija. Durante el evento, Yona le dice a su padre que quiere casarse con Sowon. Sin embargo, el rey, por alguna razón, parece desconfiar de esto. Parece que no le gusta el interés de Yona por Sowon. Luego rechaza su deseo de casarse con él y dice que, como era el rey, tenía derecho a elegir su matrimonio. Después de todo, quien se casara con ella sería el próximo rey, y no querría darle esa posición a Sowon. Yona está bastante triste por la negativa de su padre, por eso se sienta sola fuera. Y mientras ella está aislada con cara de valiente, de repente ve a alguien salir de las sombras para intentar capturarla. Pero ella logra escapar a tiempo y entra en su habitación, cerrando la puerta. Pero entonces, de repente, 2 manos aparecen detrás de ella y le impiden gritar. La niña se desespera al darse cuenta de esto, pero cuando se da la vuelta ve que Sowon está allí. Y luego le pregunta qué pasó. Yona entonces comienza a entrar en pánico y dice que alguien la estaba persiguiendo. Ella creía que estaban intentando quitarle la vida. Sowon luego calma a la princesa y le dice que mantenga la calma, porque ahora él estaba allí. Luego sale de la habitación, pero primero le dice que debería hablar con Hak o con su padre sobre lo que acaba de suceder. Pero en ese momento, en medio de su desesperación, ella simplemente le confiesa su amor a Sowon. Esto lo deja avergonzado y luego dice que hasta ese momento solo la veía como una hermana menor. Y todo eso era muy nuevo para él. Pero él admite que Yona se estaba convirtiendo en una mujer hermosa. Yona le agradece su honestidad y dice que está feliz de saber que ahora la considera una mujer. Pasa una semana y finalmente llega el cumpleaños de Yona. Y para celebrarlo organizan un gran banquete. Luego Sowon le regala una hermosa pinza para el cabello y también le dice que se ve muy bonita. Pronto los dos comienzan a tener un momento especial, hasta que Hak llega de repente y se entromete, informándole a Yona que el rey la estaba buscando. Y tan pronto como la princesa se va, Hak le dice a Sowon que cree que alguien había entrado recientemente al castillo sigilosamente. Y después de escuchar las sospechas de Hak, Sowon le cuenta sobre el incidente que sucedió con Yona el otro día. Hak se preocupa cuando escucha eso y luego corre para convertirse en el guardaespaldas de Yona, mientras que Sowon es dorada en las cosas del interior. Más tarde esa noche, Yona decide hablar nuevamente con su padre sobre su matrimonio. Ella está locamente enamorada de Sowon y no quiere casarse con nadie más que él. Sin embargo, tan pronto como abre la puerta para hablar con su padre, simplemente ve a Sowon atacando a su padre hasta que le quita la vida. Mientras tanto, Hak se da cuenta de que los guardias que se suponía que debían estar patrullando no estaban en sus puestos. Además, había algunas caras allí que no reconoció. Entonces Hak ve a uno de sus hombres haciendo comentarios sobre él, y luego se mete en una pelea con ellos. Y mientras tanto, de vuelta en la habitación del rey, vemos que Yona está simplemente desesperada, y ella le pregunta a Sowon por qué le hizo eso a su padre. Y pronto Sowon le dice que hizo eso porque descubrió que el rey había ordenado que le quitaran la vida a su padre, y en ese momento, él se estaba vengando de su padre. Yona escucha esto con incredulidad, pero luego Sowon le dice que el reino ya no necesita un rey débil como su padre, y por eso, él mismo iluminaría el trono ahora. Entonces unos guardias entran en la habitación y ahora Yona piensa que todo va a estar bien. Entre ellos se encuentra el consejero Keisuke, quien para sorpresa de Yona le dice a Sowon que acabe con ella de una vez, porque ella no podía vivir después de saber la verdad sobre quién había quitado la vida del rey. Al oír esto, Yona comienza a intentar escapar e incluso prende fuego a una de las cortinas del lugar. Sin embargo, todo esto es en vano y pronto es capturada. Y cuando los guardias están a punto de quitarle la vida, ella intenta inútilmente pedirle ayuda a Sowon. Sin embargo, no hace nada, pero pronto aparece Hak saltando, y luego comienza a abatir a sus enemigos como un auténtico cazador de NPC, y luego comienza a pelear con Sowon, pero Hak logra dominarlo durante toda la pelea y así empuja a Sowon hacia atrás. Keisuke luego comenta que Hak era el guerrero más fuerte de todo el castillo, y debido a sus ataques ultra rápidos y su monstruosa fuerza, recibió el apodo de la bestia del trueno de Kuka. Y mientras ambos siguen peleando, Hak continúa preguntándole a Sowon por qué está haciendo eso. Después de todo, eran mejores amigos. Y entonces, antes de que Hak pueda acabar con Sowon de una vez por todas, de repente los guardias toman a Yona como rehén. Y con eso, obligan a Hak a dejar de atacar. Luego deja caer su arma y pronto Sowon se acerca a él para decapitarlo. Parecía que todo estaba perdido, hasta que de repente alguien disparó una flecha a uno de los guardias. Y con eso, Hak logra encontrar la apertura perfecta para agarrar a Yona y escapar de allí.
Afuera, se encuentran con el médico personal del rey llamado Minsu, quien les revela a los dos que él fue quien sacó esa flecha. Luego se esconden detrás de unos arbustos mientras planean escapar del castillo. Minsu se ofrece a servir de cebo para que escapen, y gracias a su sacrificio, Hack y Yona logran escapar a través del bosque. En ese momento, vemos que Yona está llorando desesperadamente, y luego le ordena a Hack que nunca muera y que nunca la abandone tampoco. En ese momento, el protagonista la abraza y le dice que nunca la abandonará. Él le asegura que siempre la protegerá como el rey le había ordenado, y después de eso la escena regresa a Keisuke, donde le informa a Sowon que no habían podido encontrar ni a Hack ni a Yona. Y también comenta que como Hack había crecido en el bosque, lo conocía mejor que nadie. Entonces pensó que sería muy difícil encontrarlo allí. Mientras tanto, Hack y Yona continúan caminando por el bosque, y él nota que ella todavía se comporta de manera bastante extraña. Ella no habla, no come nada y él siempre tiene que tirarla de la mano, si no, no camina. Y mientras ambos caminan, Hack recuerda cuando el rey le pidió que se convirtiera en el guardaespaldas personal de Yona. También recuerda que esa fue la primera vez que empezó a sentir algo especial por la niña. Y la verdad era que Hack nunca había tenido la intención de convertirse en un general o un guerrero de alto rango, ya que todo eso le parecía demasiado trabajo. Todo el tiempo, su única preocupación fue proteger a Yona. Mientras tanto, Yona sueña con la infancia que tuvieron juntos y recuerda cuando solía jugar con Hack y Sowon en el castillo. Y aun después de perder a su madre, ella estaba feliz con ellos. Ella recuerda la promesa que los tres habían hecho de permanecer juntos para siempre, y con eso, Yona abre los ojos y despierta del sueño. Y pronto comienza a llorar porque se da cuenta que esto se acabó para siempre. Luego continúan su viaje juntos, y cuando ella se va a bañar a un río, Hack nota que Yona todavía lleva la horquilla que había recibido de Sowon. Esto lo deja bastante sorprendido. Más tarde esa noche, Hack intenta que Yona coma, pero ella se agita al darse cuenta de que ya no puede encontrar su horquilla. Y así, se dispone a buscar la horquilla, hasta que termina siendo atacada repentinamente por serpientes venenosas. Hack aparece una vez más para salvarla, pero descubren que están dentro del nido de la serpiente. De esta manera, Hack agarra a Yona y corre de regreso. Sin embargo, una de las serpientes logra morderle el pie. Aún así, sigue corriendo, y una vez que están a salvo, Hack le entrega la horquilla a Yona y le dice que nunca perdonará a Sowon por todo lo que les había quitado. Y luego termina diciendo que si aferrarse a una ilusión del pasado la ayuda a permanecer con los pies en la tierra, entonces no tiene ningún problema en dejarle conservar la horquilla. Sin embargo, sabe que nunca volverán a ser los mismos. Luego, la escena vuelve al castillo, donde vemos a los soldados informando que todavía no han encontrado a Hack ni a la princesa. Preguntan si deberían enviar más tropas tras ellos. Pero Sowon dice que no necesitan hacer eso, ya que ellos dos solos no representan ningún peligro para él. Y todavía dice que tiene cosas más importantes de las que ocuparse. A la mañana siguiente, Yona se despierta y mira el pie herido de Hack e insiste en que vayan a un pueblo a comprar comida y medicinas para ellos. Pero Hack dice que esto es peligroso, ya que todos los guardias deben estar cerca. Y dice que el único lugar que cree seguro para los dos era precisamente su casa, que estaba ubicada en la capital de la tribu Belly. Entonces, se dirigen hacia allí hasta llegar a la puerta principal, donde Hack se encuentra con dos de sus aprendices. Sus nombres son Anji y Chiwu, y en ese momento, los dos estaban descansando en la guardia de la puerta. Y debido a eso, Hack reprende a los dos y los despierta con una patada, y les pregunta si eso era lo que se suponía que debían hacer los guardias de la tribu del viento. Los dos entonces inventan una excusa y responden que estaban encarnando la voluntad del viento. Entonces mantén la calma, la paz y la relajación, y luego se burlan de Hack, preguntándole si realmente lo habían destituido de su puesto de general, hasta que finalmente miran a Yona y le preguntan quién era esa mujer. Hack luego les cuenta que ella era una dama del norte que estaba en entrenamiento en el castillo, y que había sido expulsada por no ser buena para nada. Y justo después de decir eso, Yona literalmente se desmaya por agotamiento. Luego Hack lleva a la niña adentro y ordena a los demás que le preparen algo de comida. Al entrar, comienza a hablar con Anji, quien le cuenta que el antiguo líder del clan, llamado Mundok, había sido llamado repentinamente al castillo junto con todos los demás generales para una reunión importante. Y luego pregunta qué hacía Hack allí, ya que era un general. Después de eso, la escena regresa al castillo, donde vemos que todos los líderes de la tribu están reunidos y están saludando a Sowon. Los líderes discuten la muerte del viejo rey y también comentan la desaparición de Hack y Yona. Sowon luego les dice que Hack fue responsable de la muerte del rey, y que luego secuestró a la princesa y huyó. Y por ello, en ausencia de ambos, él se convertiría en el próximo rey. Todos están de acuerdo excepto Mundok, ya que encuentra la historia un poco extraña y quiere hablar con Hack personalmente para entender. Y más tarde ese mismo día, Mundok regresa a su tribu, y mientras tanto,
Sowon le dice al líder de la tribu del fuego, llamado Sujin, que debe estar preparado para una posible rebelión de la tribu del viento. Después de esto, la escena vuelve a Yona, quien está despertando en la mansión de la tribu del viento, donde es recibida por un joven llamado Tion. Se presenta como el hermano menor y adoptivo de Hack y le entrega algo de comida. Curioso, el niño le pregunta cómo se comportó Hack cuando estaban en el castillo, y Yona responde que siempre actúa de forma grosera, como un mono. Esto hace que tanto Angie como Tion comiencen a reírse de Hack, y al momento siguiente, Hack entra y se acerca a Yona, y le dice que ella es una dama del norte del castillo y que su nombre es Iña, y luego golpeará a Angie y Tion por burlarse de él. Al ver eso, Yona finalmente comienza a sentirse un poco cálida y recuperada. Entonces, ella sale a ayudar en la mansión, donde una de las mujeres le entrega algo de ropa para lavar, y luego Hack se une a ella y le explica que lavan la ropa en el río de enfrente. Yona va allí y pronto descubre que el río se ha secado por alguna razón. Debido a esto, le piden a Angie que investigue lo que está sucediendo, y mientras tanto, el líder Mundok también regresa. Él está muy feliz de ver a la princesa y la abraza, y momentos después, Angie regresa y ahora está todo herido, y revela que algunos soldados de la tribu del fuego habían dañado su agua, y cuando fue a preguntar por qué, simplemente fue golpeado por ellos. Todos los hombres de la tribu están furiosos al escuchar esto, pero Mundok les pide que se calmen. Y en ese momento, para no levantar sospechas, Hack decide que lo que pueden hacer es comprar agua a los comerciantes. Luego, Mundok y Hack están hablando, y el líder luego le revela a Hack sobre el nombramiento de Sowon como el próximo rey, y dice que entre todos los líderes, él era el único que no había aceptado el nombramiento de Sowon, y que probablemente debido a eso, la tribu del fuego estaba haciendo eso. Y mientras tanto, vemos que el hijo del líder de la tribu del fuego, llamado Chi-hun, ahora está a cargo de bloquear el río junto con su asistente y soldado llamado Ukai. Su plan es enviar a sus soldados para evitar que los comerciantes lleguen a la tribu del viento. Y la verdad es que Chi-hun está celoso de Hack por huir con la princesa, ya que planeaba casarse con ella para convertirse en rey. Y más tarde ese mismo día, descubrimos que el joven Chi-yun sufre de una enfermedad respiratoria y debido a eso, necesita medicamentos. Sin embargo, hasta ese momento, los comerciantes aún no habían aparecido en el pueblo, y eso se debía a que habían sido atacados en el camino. En ese momento, Andy entra y dice que irá a través del bosque a buscar medicina para Chi-yun. Unas horas más tarde esa noche, Hack se enfrenta a Mundok y le pide que apruebe el nombramiento de Sowon como el próximo rey, ya que sabe que comenzarán a suceder cosas malas hasta que dé su apoyo. Después de todo eso estaba sucediendo en el pueblo, incluida la falta de agua, precisamente porque Mundok no había apoyado a Sowon. Y Hack luego dice que se entregará y asumirá toda la culpa, con la condición de que Mundok cuide de Yona y la deje vivir en paz en la aldea por el resto de su vida. Mundok encuentra muy loable la actitud de Hack, pero dice que no aceptará el sacrificio de su nieto. Pero en ese momento, Hack se impone y le dice a Mundok que él era el verdadero líder de la aldea del viento, y que no podía desobedecer sus órdenes. Mundok entonces no tiene más opción que aceptar el sacrificio de su nieto. A continuación, vemos al protagonista colarse en una tienda de armas para comprar algunas cosas. Él planea escapar en secreto para no causar disturbios. Mientras tanto, vemos que todos están felices con la recuperación de Chi-yun. Agradecen a Angie por hacer el viaje de regreso a través del bosque en solo unas pocas horas. Yona también está allí y pronto se va a ver a Chi-yun, y luego lleva a Angie al área de descanso, donde se entera de que los comerciantes estaban siendo heridos por la tribu del fuego. Esto la pone muy enojada con Sowon. Ella nunca podría haber imaginado que su ex enamorado y mejor amigo pudiera causar tantos problemas. A la mañana siguiente, Yona ve a Hack despidiéndose de Chi-yun, y también va a agradecerle por toda su ayuda. En ese momento, Chi-yun comienza a llorar porque no pudo cumplir la promesa que le había hecho a Hack de proteger a Yona. Finalmente le pide que cuide de todos los que están allí. Luego, Hack sale por la puerta y se despide de Chi-yun, y lo nombra formalmente el próximo general de la tribu del viento. Al principio esto enfurece a Chi-yun porque no quiere trabajar más, pero finalmente acepta el trabajo. Y en ese momento, para sorpresa de Hack, Chi-yun le dice que debe imaginarse lo mucho trabajo que debe ser cuidar a una princesa. Así que la verdad era que Chi-yun sabía de Yona desde el principio. Momentos después, Yona llega corriendo y comienza a pelear con Hack diciéndole que no lo había autorizado a irse solo. Sin embargo, Hack le responde que ya no es su sirviente y que ahora se embarca en un viaje libre. Yona responde que está decidida a quedarse con él, pero Hack le dice que lo más seguro sería que se quedara allí. Sin embargo, Yona no está preocupada por su seguridad. Ella simplemente no quiere perder al último amigo que le queda, por eso insiste en que quiere irse junto con Hack. Y al final, Hack sabe que no tiene más opción que aceptarla. En ese momento, Mundok también llega allí, y reprende a Hack por ser grosero con la princesa. Y finalmente, cuando están a punto de partir, Mundok les aconseja buscar a un sacerdote, que ha estado involucrado en la política del reino desde la antigüedad, y que según Mundok, este sacerdote tenía la capacidad de ver el futuro. Explica que en el pasado, el hermano del rey había perseguido al sacerdote,
quien había decidido vivir solo en las montañas, dentro del territorio que pertenecía a la tribu del viento. Jack escucha atentamente esas palabras y luego decide que buscará al sacerdote. Luego se ponen en camino, y cuando llegan a las montañas, Jack pronto se da cuenta de que están siendo perseguidos por algunas personas. Se da cuenta de que son soldados de la tribu del fuego los que están detrás de ellos, y pronto están rodeando a Jack. Pronto, Ji-Hoon aparece en medio de los soldados y le ordena a Jack que le entregue a la princesa. Pero Jack se niega a hacerlo, y con eso, Ji-Hoon ordena a sus hombres que le disparen. Sin embargo, en ese momento, Jack demuestra por qué era el general más poderoso, ya que simplemente rompe todas las flechas de sus enemigos con un solo golpe de su espada. Y además con un solo golpe, consigue hacerlos retroceder a todos. Y así, comienza a huir con Yona, hasta que termina resbalando y cayendo, y en ese momento, uno de los soldados intenta dispararle una flecha envenenada. Sin embargo, en el último segundo, antes de que la flecha alcance a la princesa, Jack aparece para cubrirla, y al final, es él quien recibe el impacto de la flecha. Luego le pide a la princesa que se esconda en unos arbustos cercanos mientras él sale y se prepara para luchar contra los soldados. Sin embargo, no mucho tiempo después, termina acorralado contra el borde de un acantilado. Yona se mantenía oculta, sin embargo, cuando descubre que la flecha estaba envenenada, salta y ataca al arquero de Ji-Hoon, pidiéndole que se vaya. Al ver esto, Jack se preocupa por la princesa, y le pregunta por qué había salido de su escondite, mientras lucha contra varios soldados alineados, hasta que finalmente el veneno comienza a hacer efecto en él. Y de esta manera, los soldados de la tribu del fuego comienzan a unirse en su contra, hasta que finalmente logran asestarle un golpe en el pecho, y con eso lo hacen caer por el acantilado. Parecía el final, sin embargo, Jack apenas logró sostenerse, pero pronto los soldados de Ji-Hoon se acercan a él para derribarlo. Yona se desespera al ver eso e intenta correr para ayudar a su amiga, sin embargo, cuando lo hace, Ji-Hoon la agarra del cabello, y así, para liberarse, rápidamente saca su espada y se corta el cabello, y luego ella corre para intentar salvar a Jack y sacarlo. El problema era que había demasiados soldados allí como para estorbar, y Jack también era un hombre demasiado pesado para que ella pudiera cargarlo. Entonces, debido a esto, ambos terminan cayendo juntos al valle debajo de ellos, y Ji-Hoon, al ver a su princesa caer del acantilado, simplemente cae de rodillas en total depresión. Más tarde, Ji-Hoon va al castillo y le informa a So-won sobre la muerte de Yona y Jack. Él esperaba ser castigado por So-won, pero en realidad, So-won no lo hace. En lugar de eso, invita a Ji-Hoon a asistir a su ceremonia de coronación que tendrá lugar al día siguiente. El día pasa y a la mañana siguiente, So-won está recordando los buenos momentos que pasó con Jack y Yona. Recuerda cómo Jack solía decirle que debía casarse con Yona y convertirse en rey, mientras que Jack permanecería para siempre como su mano derecha. Y de esta manera los tres cumplirían sus promesas y estarían juntos para siempre. Pero So-won sabía que ahora había tirado todos sus sueños a la basura. Sabía que no había vuelta atrás y con su determinación sube las escaleras y luego es coronado como el 11º rey del reino de Kuka. Y pronto, el jefe de la tribu del fuego se acerca para jurarle lealtad. Sin embargo, mientras hace esto, So-won piensa que lo que todos quieren es solo su corona. Por eso, sabe que tiene que mantenerse fuerte para no perderla. Después de esto, los líderes de las tribus de la tierra y el agua también juran su lealtad a So-won. Y por último, entonces, la tribu del viento también jura su lealtad. Y poco después de recibir el apoyo de los líderes, So-won anuncia que conducirá al reino hacia la prosperidad. Y dice que ahora no tendrán que vivir con el miedo de ser invadidos por sus vecinos. Y mientras tanto, en un valle al borde del acantilado, vemos que Jack y Yona son encontrados por un joven llamado Yun. Por suerte para ellos, el joven descubre que todavía están vivos y decide salvarlos. Yun luego lleva a los dos a su casa y comienza a cuidarlos. Entonces Yona se despierta y pronto le pregunta a Yun sobre la situación de Jack, y él le responde que Jack tenía algunos huesos rotos y que había perdido mucha sangre. Sin embargo, gracias al tratamiento, logró sobrevivir, y a juzgar por el relativamente buen estado en el que se encontraba Yona, el chico llega a la conclusión de que, mientras caían, Jack debió haberla protegido. Y luego le pregunta a Yona si estaban saliendo. Sin embargo, ella le dice que solo eran amigos. Yona luego cambia de tema y pregunta si el niño vive solo allí. Y en ese momento aparece un chico con el pelo rubio y muy sucio. Y cuando mira a Yona, se presenta ante ella como Iksu. Y él dice que es el guardián de Yun. Luego dice que esperaba poder saludar a la princesa con una vestimenta más apropiada. Y esto deja a Yona bastante sorprendida. Sin embargo, Iksu le dice que sabe sobre su viaje. Y revela que, de hecho, él es el sacerdote que estaban buscando. Y que había recibido una visión acerca de su llegada.
espada. Iksu luego explica que su trabajo es transmitir el mensaje de los dioses a la gente. Pero en ese momento, Jun lo interrumpe y le dice que no era un trabajo, porque no ganaba dinero. Y la verdad era que Iksu había sido expulsado del palacio por parecer un loco. Sin embargo, Yona no lo toma en serio. Y luego pregunta cuál fue el verdadero motivo de su expulsión. Iksu luego le explica que hace mucho tiempo, los sacerdotes tenían mucho poder dentro del reino, y que a veces podían incluso anular el poder del rey si enojaba a los dioses. Y durante el reinado del abuelo de Yona, el reino se fue fortaleciendo a medida que ganaba influencia a través de guerras contra sus vecinos. Y en ese momento, el príncipe Yuan decidió que lo mejor para mantener su posición era expulsar al sacerdote del reino para siempre. Yona escucha esas palabras atentamente y luego le agradece por salvarla. Y también le pide que algún día le enseñe más sobre el pasado. Más tarde esa noche, Yona se despierta y descubre que Hak ha desaparecido de su cama. Ella corre y trata de buscarlo y después de no encontrarlo, llega a la conclusión de que él debe haberse ido sin ella. Esto hace que ella empiece a llorar desesperadamente mientras lo maldice. Pero de repente, Hak aparece detrás de ella y le dice que debería estar feliz de haberse recuperado de una manera tan milagrosa. Pero en lugar de eso, ella lloraba como un bebé y hablaba mal de él. Yona luego le pregunta a Hak dónde había ido y él responde que había ido a buscar su lanza en el acantilado. Luego se sienta frente a ella y le pregunta por qué estaba llorando. Y ella le responde diciéndole que él estaba actuando imprudentemente y que no sabe qué hará si él muere. En ese momento, Hak se deja llevar por sus sentimientos e intenta besar a la princesa. Sin embargo, ella termina accidentalmente dándole un cabezazo, ya que piensa que estaba tratando de controlar su temperatura. A la mañana siguiente, Yona va a buscar al sacerdote y lo encuentra rezando en el borde de un acantilado. Y luego le pregunta por qué estaba llorando. Y en ese momento, el sacerdote le responde que estaba soñando con su vida y viene de las consecuencias de su viaje. Y luego dice que ella cambiará todo el reino para siempre. Sin embargo, a cambio de esto, tu vida estará llena de dificultades. Pero Yona dice que está lista para ello. Y además, dice que está cansada de ser una chica débil e ignorante. Iksu se alegra de escuchar eso y luego le cuenta la leyenda de la creación del reino, donde mucho tiempo antes, el dios dragón rojo llamado Iryu había deseado vivir entre los humanos. Y por eso, renunció a su inmortalidad para venir al mundo como un hombre común y corriente. Y a pesar de que Iryu amaba a la humanidad, aún así terminó siendo asesinado por ella. Y debido a esto, los otros dioses dragón, compuestos por los dragones blanco, azul, verde y dorado, decidieron presentarse ante el dragón rojo y le dijeron que estaban allí para llevárselo de regreso, porque realmente lo amaban. Y debido al amor que sentían por Iryu, decidieron compartir su sangre con guerreros leales. Y de esta manera, le dieron a estos guerreros poderes únicos para que pudieran protegerlo. Y después de eso, Iryu habría utilizado el poder de los 4 guerreros dragón para fundar su propio reino. Y de esta manera se habría creado el reino de Kuka. Sin embargo, como Iryu había renunciado a su inmortalidad, unos años más tarde murió de muerte natural. Y con eso, los 4 guerreros dragón se habrían deprimido mucho. Así, cada uno siguió su camino después de darse cuenta de que sus poderes no podían ser controlados por los humanos. Pero Ikso cree que hasta el día de hoy la sangre de dragones aún vive entre los humanos. Y según ellos, con cada generación los dragones renacían. Pero vivían escondidos para proteger a los humanos que realmente eran dignos. Y después de contarle esta historia, el sacerdote le dice que necesitará aliados para su viaje, porque a partir de ese momento tu vida estará en constante peligro. Entonces, si realmente quiere cambiar el reino, primero necesita reunir aliados en la forma de los primeros 4 dragones. Y según el sacerdote, esta sería la voluntad del Dios Supremo. Yona sigue pensando en eso y cuando cae la noche, decide que tirará la horquilla que había recibido de Sowon. Sin embargo, no puede hacerlo debido a sus sentimientos conflictivos. Y justo en ese momento aparece Hak, y entonces decide revelarle la misión que había recibido del sacerdote, y le pide a Hak que le enseñe a usar un arco y una espada, porque ella quiere hacerse más fuerte para también poder luchar. Y así, mientras juegan bajo el sol naciente, Iksu se acerca a ellos y le pide a Yun que lo acompañe. A la mañana siguiente, Yona conoce a Yun, quien le da un vestido nuevo que había hecho para ella. También la ayuda a cortarle el pelo y además, también repara la capa de Hak. Algún tiempo después, Yona va a ver a Iksu y le dice que no puede llevar a Yun con ella, a menos que él mismo haya pedido ir. Y ella estaba haciendo esto porque no quería destruir a su familia. Después de escuchar eso, Iksu dice que entiende sus razones y luego se va a hablar con Yun. Sin embargo, tan pronto como Yun se entera de todo, se enfurece con Iksu y comienza a huir para intentar calmarse. Y mientras tanto, recuerda todo lo que había sucedido junto al sacerdote. Se habían conocido 7 años antes, cuando él todavía era un huérfano pobre que vivía en la indigente aldea Toka dentro de la tribu del fuego. En aquella época,
solía comer raíces de árboles e incluso tierra para llenar su estómago, hasta que un día decidió robar algo de comida, y para ello cogió una piedra y atacó a un rubio torpe que pasaba por allí. Comenzó a amenazarlo con una hoz para que le diera algo de oro, pero en ese momento, el joven simplemente comenzó a llorar y reveló que no le quedaba nada, pues ya había entregado todo lo que tenía a otros niños, y luego dijo que si encontraba algo bueno, se lo devolvería, y después de presenciar tanta bondad, Jun comenzó a sentirse culpable por haberlo lastimado. Entonces lo llevó a su casa para sanarlo, y así fue como Jun e Iksu se conocieron, y al día siguiente, Iksu cambió sus propios zapatos por una papa para entregársela a Jun, y después de hablar un poco con el joven, descubrió que le gustaría leer muchos libros y también viajar por el mundo. Mientras hablaban, Iksu le enseñó a hacer unas sandalias de paja, y también le prometió que más tarde le traería muchos libros, y después de que Iksu se fue, Jun comenzó a ganarse la vida vendiendo las sandalias que había aprendido a hacer, y así, finalmente, dejó de pasar hambre. Sin embargo, se sentía particularmente solo, y debido a eso, empezó a extrañar mucho a Iksu, hasta que un día, encontró a Iksu pasando por su pueblo una vez más, solo que esta vez, el sacerdote parecía estar en muy mal estado, pero a pesar de que estaba en una mala situación, cuando Iksu se encontró con Jun nuevamente, simplemente lo abrazó, y con voz triste le dijo que iba a hacer un viaje fuera de la capital, pero antes que nada quería pasar a visitarlo y regalarle algunos libros. Sin embargo, en el camino fue atacado y le robaron todo lo que tenía. Iksu entonces comenzó a llorar y se disculpó por no poder cumplir su promesa a Jun. Jun le devolvió el abrazo y dijo que ya no le importaban los libros, ahora lo único que quería era estar con su amigo, y fue desde ese día que comenzaron a vivir juntos en las montañas, y aislados de gente que pudiera hacerles daño. La escena luego vuelve al presente, donde Iksu se acerca a Jun y ambos hablan sobre su partida. Jun le dice a Iksu que no querría abandonarlo. Sin embargo, respetó su palabra como un maestro, y si pensaba que lo mejor para Jun era irse, entonces se iría sin quejarse. Y después de esta conversación entre ambos, se decide que Jun viajará por el mundo junto con Yona y Hack, porque Iksu piensa que necesitarán a Jun y también piensa que Jun necesita ver el mundo. Él merece tener una buena vida y conocer buenos lugares. Al final de la conversación, ambos terminan llorando, muy emocionados por tener que despedirse, y a la mañana siguiente, todos recogen sus cosas para irse, y antes de irse, se despiden de Iksu, y así comienzan su búsqueda de los 4 guerreros dragón. El primer destino de los 3 juntos es un pueblo que se encuentra oculto en una especie de niebla, donde vive un misterioso clan de personas de cabello blanco. Sin embargo, para poder entrar a esta aldea, primero deben cruzar el territorio de la tribu del fuego, y así comienzan su viaje. Atraviesan varios campos hasta llegar a un pueblo cercano para abastecerse de provisiones, y cuando tuvieron todo lo que necesitaban, se sentaron a tomar un té, hasta que Hack dice que necesita comprar un arco nuevo, ya que el suyo se rompió cuando se cayeron del acantilado. Pero Hack tiene miedo de hacer esto, porque no quiere dejarlos solos. Sin embargo, Dun insiste en que todo está bien, y él dice que puede irse y que lo recibirán fuera del pueblo, cerca de un gran árbol que habían visto antes, y momentos después, Yona se desespera al enterarse de que Soo-won había sido coronado rey. Al enterarse de esto, simplemente sale corriendo del restaurante donde estaban, y pronto Jun va tras ella y le pide que deje de actuar de manera tan sospechosa, y de repente, los dos ven a 2 soldados de la tribu del fuego pasando. Por eso deciden esconder detrás de una caja a un bebé, y tan pronto como los guardias se van, Hack los encuentra, y entonces deciden irse inmediatamente. Con esto, viajan a través de las tierras durante varios días y noches, hasta que finalmente llegan cerca de su destino. Y mientras viajan a petición de Yona, Hack comienza a entrenarla en el uso del arco y la flecha. Practican durante 1 hora entera, pero Yona no consigue hacer nada bien. Pero ella no se da por vencida y comienza a entrenar hasta altas horas de la noche. Un día, Hack le pide que le muestre cuánto ha evolucionado, y así comienzan a hacer pruebas de fuego, mientras Jun les dice que seguirá adelante. Cuando regresan al bosque, Hack le pide que intente dispararle a un árbol, y esta vez lo consigue bien a la primera. Luego le pide que lo golpee. Yona lo encuentra un poco extraño, pero Hack le asegura que podrá esquivarlo. Y así, Yona comienza a intentar golpear a Hack, pero él logra esquivar sus flechas con facilidad, y luego le dice que ella no tiene intención de matar y que por eso sus disparos son tan predecibles. Hack le pide que intente imaginarlo como su enemigo y que estaría allí para capturarla. Sin embargo, Yona le responde diciéndole que no podía verlo como un enemigo, y luego, Hack le pide que lo imagine como Soo-won. Y esto termina funcionando, ya que Yona pronto saca una flecha y casi golpea la cabeza de Hack la primera vez. La flecha incluso logra arañarle la mejilla, y de esa manera, pasa la prueba de Hack. Algún tiempo después, se dieron cuenta de que la niebla se estaba haciendo más espesa, y entonces deducen que deben estar llegando al pueblo escondido. Mientras caminan, comienzan a llamar a Jon, pero no reciben respuesta de él, hasta que Yona encuentra las pertenencias del niño en el suelo. Luego llama a Hack para que lo vea, y luego empiezan a oír voces que les dicen que se vayan. De lo contrario, se enfrentarían a la
ira de los dioses. Sin embargo, Jack responde a esta voz diciendo que el dios de la persona debe ser muy débil, porque nunca imaginó que una deidad se escondería en la niebla de simples mortales. Y luego de decir eso, Jack da un fuerte golpe a la niebla que hace que ésta comience a disiparse. Cuando lo hace, descubre que están rodeados de personas de cabello blanco. Jack luego les pregunta si son de la aldea oculta y si poseen la sangre del dragón legendario. Sin embargo, su líder no responde y simplemente les dice que se vayan. Sin embargo, la postura del líder cambia cuando se da cuenta de que Jack está acompañado por Yona. Y luego el líder le pregunta a Yona de dónde venía. Ella le responde diciendo que venía de la aldea del viento y que su tribu había recibido instrucciones de un sacerdote para buscar a los dragones. Y así, después de escuchar esta respuesta, el hombre de cabello blanco les dice que ellos son los guardianes del dragón blanco, y luego los lleva de regreso a su pueblo. Y cuando llegan allí, se dan cuenta de que Yona había sido secuestrado por los miembros de la aldea. Sin embargo, pronto lo liberan después de enterarse de que estaba con ellos. Y mientras caminaban por el pueblo, de repente, el guerrero dragón blanco escucha a alguien hablando sobre personas que invaden su pueblo. En este momento, vemos que en su mano derecha tiene literalmente la mano de un dragón, y tiene la intención de encargarse personalmente de los invasores. Sin embargo, cuando este guerrero conoce a Yona, simplemente se derrite por su cabello rojo. Él dice que quiere tenerla como su maestra y que está seguro de que ella es la reencarnación de Iryu, el dragón legendario de la historia que Ixu había contado. Yona agradece escuchar eso, pero dice que no quiere ser la maestra de nadie. Lo que ella realmente quiere es la ayuda de los guerreros legendarios para recuperar su reino. Y después de escuchar esto, el guerrero dragón blanco dice que se unirá a ella en su viaje. Y junto con él, todos sus sirvientes se arrodillan para jurar lealtad a Yona. Y más tarde ese mismo día, Jack se encuentra con el dragón blanco y de repente le ofrece un montón de oro para que abandone a Yona. Y luego le dice a Jack que ahora Yona ya no lo necesita, porque él la protegerá. Esto enfurece a Jack, por lo que sale de la habitación y le dice a Yona que no necesitan una serpiente blanca como ese tipo. Sin embargo, mientras hace esto, lleva consigo la bolsa de oro. Pero Yona toma el oro y lo devuelve. Y le dice al guerrero dragón blanco que Jack continuará su viaje con ella, y que le gustaría que él no solo la protegiera a ella, sino también a Jack, si fuera necesario. Y aunque no le gusta oír eso, el guerrero dragón blanco no puede decirle que no a Yona, y por eso, termina aceptando sus condiciones. Esa noche se les ofrece una gran cena de despedida, y a la mañana siguiente, están listos para partir. Y cuando abandonan el pueblo, Yona finalmente le pregunta al guerrero dragón blanco cuál era su nombre, y luego le pide a la princesa que lo llame simplemente Kai. Y Kai dice que con su ayuda será muy fácil para Yona encontrar a los otros dragones, porque según él, los dragones compartían un vínculo especial entre ellos, donde pudieron sentir dónde estaban los demás. Yona dice que esto es muy conveniente y luego comienzan a descender la montaña para encontrar al próximo guerrero dragón. Mientras caminan, siguen a Kai por el camino, y ellos parecen estar un poco preocupados por ser guiados por él. Después de todo, nunca había salido de su pueblo antes. Entonces, John le pide que les muestre la dirección donde está el próximo guerrero dragón, y Kai responde que el guerrero más cercano es el guerrero dragón azul, y luego señala en una dirección justo frente a ellos, diciendo que la energía del guerrero venía de esa dirección. Luego John mira el mapa y dice que no ayudó mucho, pero Kai le pide que ignore el mapa y simplemente lo siga. Unos momentos después oyen unos pasos, y pronto Jack y Kai se preparan para la batalla. Piden a Yona y John que se escondan en los arbustos, mientras comienzan a luchar contra un grupo de bandidos. Durante la pelea, uno de los bandidos intenta tocar el brazo de Kai. Sin embargo, se sobresalta cuando se da cuenta de que su brazo está hirviendo. Kai luego le pide al bandido que tenga cuidado, porque había estado esperando mucho tiempo poder usar este poder. En ese momento, su brazo de dragón comienza a crecer, y él simplemente corta a los malos como si estuvieran hechos de papel. Convencido por esto, Kai se gira para mirar a Jack, y se sorprende al ver cómo Jack había logrado derrotar a los enemigos tan fácilmente. Sin embargo, después de la pelea, Jack cae al suelo, y después de analizarlo, John se da cuenta que sus heridas se habían abierto durante la pelea. Y así, dándose cuenta de que Jack había luchado así a pesar de que estaba herido, Kai entonces se da cuenta de que Jack poseía la fuerza de un guerrero dragón. Lo respeta por eso y luego comienza a cargarlo en su hombro, y de esta manera continúan su viaje. Y mientras caminan, John discute con Kai sobre la posible ubicación del dragón azul, y de esta manera consiguen reducir el radio de su búsqueda a solo 6 lugares. Durante el viaje montaron campamentos al aire libre, lo cual termina haciendo que Kai se sienta bastante incómodo, porque estaba acostumbrado a dormir en una habitación
con mucha más comodidad. Poco a poco, comienza a sentirse como un perdedor por no tener las habilidades de supervivencia de Hack. Y eso realmente lo pone un poco triste. Finalmente, mientras caminan, terminan revisando todos los lugares donde creían que podría estar el dragón azul. Sin embargo, no pueden encontrar al dragón en ninguna parte. Y al final, entonces, Kai señala algunas montañas. Lo que hace que Jon recuerde una historia que Ixu le había contado, sobre unos guerreros dragones que viven en clanes móviles. Jon luego dice que en esas montañas hay un lugar donde nadie va. Y al escuchar eso, Kai confirma que ahí es donde está el dragón azul. Luego comienzan a viajar hacia estas montañas aisladas, hasta que encuentran un clan de personas apiñadas viviendo allí. Le preguntan por el dragón azul. Sin embargo, los aldeanos responden secamente que no hay ningún dragón allí, y luego les piden que se vayan. Pero en ese momento, Jon y Jon señalan a Hack, y dicen que está bastante herido, y que les gustaría al menos tener un tiempo en el pueblo para poder curarlo. Pero aún así, los miembros del clan les advierten que no caminen solos, porque esas montañas podrían parecerse mucho a un laberinto, y entonces podrían terminar perdidos allí por toda la eternidad. Sin embargo, cuanto más exploran esa región, Kai confirma que siente cada vez más la presencia del dragón azul allí, y, misteriosamente, mientras caminan, sienten como si alguien estuviera constantemente a su alrededor. Y mientras están allí, de repente, Jon y Jon se topan con un pasaje secreto, donde terminan perdiéndose hasta que Jon comienza a perseguir una ardilla, y finalmente, termina conociendo a uno de los miembros del clan de antes, quien le dice que la llevará de regreso con sus amigos. Pero en realidad, él intenta llevarla a la clandestinidad, hasta que de repente, un hombre de pelo azul y enmascarado le agarra la mano, y a pesar de parecer un villano, la lleva de regreso con sus amigos. Y tan pronto como Kai encuentra al hombre enmascarado, él confirma que ese hombre es el verdadero dragón azul. Intentan hablar con él, sin embargo, el enmascarado logra escapar, y luego vemos que el guerrero dragón azul ahora está recordando su infancia, donde todavía era cuidado por el antiguo dragón azul, y recuerda que el viejo dragón siempre fue muy estricto con él. Sin embargo, con el paso del tiempo, el antiguo dragón azul perdió sus poderes, mientras que él, en cambio, se hacía cada vez más fuerte, y durante ese tiempo, aprendió sobre los ojos de dragón que poseía. Esos ojos le dieron la capacidad de paralizar a los demás, incluso podía detener los corazones de las personas solo con su mirada. Y aunque esta habilidad era muy poderosa, en realidad también tenía un gran inconveniente, porque, cada vez que usaba este poder, también terminaba paralizado después de usarlo, y por eso no podía confiar en sus habilidades de dragón. En lugar de eso, se dedicó a convertirse en el mejor en esgrima. Pero esa no fue la parte más difícil de su vida. Debido a que llevaba el peso de ser un dragón, vivió una vida aislada y sin tener amigos. Después de todo, en su clan, todos pensaban que su poder era una maldición. Y un día, cuando el antiguo guerrero dragón azul ya se había ido, escuchó a alguien del pueblo hablar de un ejército que intentaba invadir el lugar, y para proteger a su pueblo, decidió salir solo a enfrentarse a todo el ejército usando su poder. Pero en lugar de que la gente estuviera agradecida por haber logrado contener la situación, después de ese día, todos en su pueblo comenzaron a temerle aún más, y debido a esto, se vio obligado a ocultar su rostro y vivir aislado dentro de la montaña. De vuelta al presente, Yona piensa en cómo se sintió cuando el dragón azul la ayudó, y ella les dice a sus amigos que él tiene un alma bondadosa, y luego les pide que intenten encontrarlo una vez más. En este punto, Hack se separa del grupo para ocuparse de sus cosas, pero antes de separarse, le pide a Yona que se mantenga a salvo. Luego se separan y entonces Hack se da cuenta de cómo siempre estaban bajo la vigilancia de los aldeanos. Por otro lado, a diferencia de Kai, quien sabía todo sobre ser un dragón, parece que el hombre enmascarado no sabe nada sobre dragones. Parece no conocer la historia de los dragones ni su propósito, pero aún así, aunque no lo entienda, siente un enorme deseo de proteger a Yona. En este momento, vemos que Yona y su grupo llegan al pasaje secreto, donde Kai les pide que vayan adelante mientras él va a hacer guardia afuera. Luego, Yona y Jun entran a la habitación donde está sentado el dragón azul, y junto a él está la misma ardilla de antes. El detalle es que esta ardilla se llama, que es el mismo nombre que el antiguo dragón azul. Yona luego le pide al dragón azul que la acompañe en su viaje y la verdad es que él está muy ansioso por unirse a ella. Sin embargo, él le pide que se vaya y luego la apunta con su espada. De esta manera, Yona y Jun salen de la habitación, y debido a esto, el enmascarado comienza a sentir una enorme tristeza apoderándose de su corazón, ya que siempre quiso tener amigos, pero tenía miedo de hacerlo todo mal. Y cuando Yona y Jun se reencuentran con Kai, se dan cuenta de que este está luchando contra los aldeanos,
hasta que de repente comienza un terremoto que bloquea su ruta de escape. En ese momento, todos entran en pánico y piensan que van a morir, pero Kai usa su brazo de dragón para comenzar a cavar una abertura. Y entonces el guerrero dragón azul también se une a ellos, y ahora por primera vez ven su rostro sin máscara. Mientras tanto, Hack entra en pánico al otro lado de la ruta bloqueada y él también comienza a intentar cavar una abertura mientras jura que nunca volverá a dejar sola a Yona. Al otro lado, Yona y los demás también están trabajando duro en su excavación. Y mientras trabajan, de repente, Yona se desmaya por cansancio. Y cuando está a punto de caer al suelo, el dragón azul la sostiene con fuerza. Luego lleva a la niña a su habitación, donde la deja descansar con su abrigo de piel. Y, al darse cuenta de la bondad del dragón, Yona dice que quiere ayudarlo y que no necesita tener miedo de ellos. Sin embargo, el dragón azul no responde en absoluto y simplemente se va a seguir ayudando con la excavación. Algún tiempo después, Hack y los demás logran cavar la abertura y así logran salvar a Yona y los demás. Y después de que todo estuvo arreglado, Yona una vez más le pregunta al dragón azul si le gustaría unirse a ellos. Y también le pregunta cuál era su nombre. Y para sorpresa de todos, él responde que nunca le habían dado un nombre y que ella podía llamarlo como quisiera. Al final, acepta la oferta de unirse al grupo y juntos parten desde las montañas. Ahora que tenían al dragón azul a su lado, todavía necesitaban localizar a 2 dragones más. Y luego Jon le pregunta a Kai sobre la ubicación del próximo dragón. Y Kai incluso intenta ayudarlos, sin embargo, termina cayendo al suelo debido a una fiebre que cogió mientras estaba cavando en la cueva. Jon lo cuida mientras el resto del grupo intenta obtener alguna información sobre el próximo dragón del dragón azul. Sin embargo, todavía no tiene muchas habilidades sociales, y él tampoco entiende eso del dragón. Al darse cuenta de esto, Kai le toma las manos y le dice que le enseñará todo sobre ser un dragón. Y en respuesta a esto, el dragón azul simplemente se sumerge en un río y de la nada, regresa sosteniendo un pez para dárselo a Kai. Como realmente no tenía muchas habilidades sociales, esta fue su forma de agradecerle a Kai por intentar ayudarlo. Y, aunque les parece un poco extraño ese gesto, todos están felices de ver que está tratando de encajar. Más tarde, montan un campamento mientras toman sopa de miso. Luego Yona le pregunta al dragón azul si necesita un abrigo para mantenerse caliente. Y entonces el dragón le agradece por preocuparse y la llama por su nombre, lo que deja a todos los demás miembros del grupo bastante sorprendidos. Más tarde ese día, Hack le pregunta a Yona si puede llamarla Yona en lugar de princesa. Después de todo, todos los demás la llamaban Yona. Sin embargo, la princesa le dice que de todos modos quiere que la llame princesa. Después de todo, cuando la conoció, ella todavía era una princesa. Al principio, Hack se siente un poco incómodo con esto, pero pronto comprende que esta era su forma de mantener vivo el recuerdo de su padre y su pasado. Y después de entender esto, se arrodilla y dice que siempre será su guardaespaldas. Un tiempo después, todos están caminando por el bosque, cuando comienzan a preguntarse qué nombre deberían ponerle al dragón azul. Y justo en ese momento, Yona ve al hombre enmascarado mirando la luna, y luego decide que lo llamará Zin. Y al dragón azul le gustó tanto su nuevo nombre que incluso se lo dijo a su ardilla. Al día siguiente, Yona se despierta y Kai le dice que el dragón verde está cerca. Según él, el dragón parecía estar en un lugar cerca de la ciudad portuaria de Awei, donde había algunos bosques alrededor. Al escuchar eso, Hack dice que ese viaje será muy peligroso, ya que ese lugar estaba muy cerca de la capital de la tribu del fuego. Por lo tanto, deciden que para protegerse, utilizarán la mirada de Zin y la intuición de Kai, creyendo que de esta manera podrían mantenerse alejados del peligro. Y mientras caminan, terminan entrando en un pueblo que tiene un aspecto bastante morboso. Y uno luego comenta que ese pueblo se parecía mucho al pueblo donde él nació, y le revela que la tribu del fuego tenía mucha tierra, pero gran parte de ella no era productiva. Y debido a esto, algunos pueblos simplemente dejaron de existir por falta de alimentos. Mientras tanto, siguen caminando hasta que encuentran a un hombre que está a punto de morir, y luego el hombre les da las gracias. Sin embargo, justo después de hacer esto, de repente comienza a maldecir al ex-rey, y dice que espera que el nuevo rey Showon sea mejor que el antiguo rey, y luego agradece a Yona por ayudarlo, sin siquiera tener idea de quién era ella realmente. Escuchar eso le abre los ojos a Yona, y entonces decide que necesita aprender más sobre la fragilidad de su reino, para no cometer los mismos errores que su padre. Después de eso, la escena cambia y vemos a Showon, quien viaja a la capital de la tribu Tierra para encontrarse con su líder, el general Hun-Chi, quien tenía reputación de ser un maníaco de las batallas. Sin embargo, a pesar de todo, Hun-Chi había sido derrotado por Hack cuando solo tenía 13 años, y por eso respeta mucho la fuerza de Hack. Por otro lado, no sabe nada sobre este nuevo rey Showon, y se pregunta si Showon sería un rey tan bueno como el viejo rey,
que había logrado mantener la paz durante tantos años. También le preocupa el abastecimiento de suministros de su propio pueblo, y luego se sienta con So-won para hablar de ello. Toman té juntos, pero pronto se da cuenta de que a So-won no parece importarle nada, y sintiendo que estaba perdiendo el tiempo allí, Hun-chi de repente se levanta y se va. Y más tarde, So-won habla con el asistente de Hun-chi y descubre que todos en el pueblo idolatran a Hun-chi, porque gracias a él la tribu de la tierra ya no se involucraba en guerras. Pero, por otro lado, como Hun-chi era un maníaco de batalla, a menudo se encontraba de mal humor porque quería pelear. Y al escuchar esto, So-won idea un plan para realizar un festival de guerra falso, donde el ejército de la tribu de la tierra luchará contra el ejército de su tribu del cielo. Y en este festival lo que quería era que los dos ejércitos se enfrentaran en una especie de Battle Royale. Luego, So-won pone su plan en acción y organizan el festival en Kaixin, donde personas de todas las regiones se presentan para ver la pelea. Y en este torneo, todos los guerreros llevaban placas en sus cabezas, y para ganar puntos, los equipos necesitaban romper estas placas. Durante el desafío, cada ejército se divide en diferentes rangos, como tropas, generales y un rey, y cada una de estas patentes tenía un valor diferente en la puntuación. Durante este desafío, el líder de la tribu tierra, Hun-chi, aprovecha la situación para evaluar las habilidades de combate de So-won, y se da cuenta de que el nuevo rey es un guerrero bastante respetable en combate. Es un astuto estratega que puede poner a sus propios soldados en su contra en medio de una guerra. Y al final, este festival demuestra ser una gran demostración de las verdaderas habilidades de So-won, y aprovecha para ganarse el respeto y la admiración de todos. El espectáculo de So-won es tan grandioso que incluso permite que Hun-chi lo derrote en una batalla 1 contra 1. Así, cuando el festival termina, So-won abandona la capital y Hun-chi comienza a respetarlo como su líder. Y gracias a la visita de So-won, la tribu tierra comenzó a tener un gran impulso comercial, porque siguiendo el consejo del nuevo rey, comenzaron a vender sus minerales y su té, lo cual terminó siendo un gran éxito entre las tribus. Por eso, Hun-chi cree que So-won puede devolverle la gloria al reino. Y mientras tanto, Yona y su grupo llegan a Wei, donde confirman que el dragón verde está en la ciudad. Sin embargo, parece moverse muy rápido, lo que hace difícil determinar su ubicación exacta. Y como todos, a excepción de Hack, están cansados cuando llegan allí. Hack les pide que se queden mientras él va a echar un vistazo alrededor, y mientras camina, nota que la ciudad por alguna razón parece perturbada, y pronto se encuentra con un grupo de soldados corruptos que intentan intimidar a una mujer. Él no puede soportar ver eso y entonces salta con una patada voladora para derribar a uno de los guardias. Sin embargo, pronto se da cuenta de que otro chico de pelo verde estaba cerca haciendo lo mismo, y así los dos juntos logran derrotar a los guardias y escapar con la niña, llevándola a un lugar seguro. Y luego, cuando Hack intenta preguntarle al chico de cabello verde quién era, este desaparece misteriosamente del lugar sin dejar rastro. Luego Hack regresa a su grupo y les dice que no pudo encontrar nada. Por alguna razón, les oculta que acaba de golpear a unos soldados. Y también se olvida de hablar del hombre de pelo verde que le había ayudado. Y al día siguiente, una vez más, Hack sale a caminar solo, y en la ciudad, se reencuentra con el chico de pelo verde. Y luego los dos van juntos a tomar una copa. Finalmente, el hombre de cabello verde se presenta como Yea. Y luego le dice a Hack que el señor de esa ciudad se llamaba Kunhai, y tenía mucho poder, por eso todos allí le tenían miedo. Sin embargo, Kunhai parecía estar involucrado en negocios turbios, hasta donde Yea sabía, incluso vendía esclavos. Y mientras ambos están charlando allí, pronto nos damos cuenta de que Yea es muy popular entre las chicas. Varias chicas se reúnen para tomar una copa con ellos, y se están divirtiendo, hasta que Yona y los demás llegan de repente y atrapan a Hack en el acto. Hack intenta explicarse, pero Yea huye en ese momento, dejando a Hack como un mentiroso. Más tarde, se encuentra en un restaurante, donde el dueño del restaurante resulta ser la mujer que los dos habían salvado. Y mientras están allí, la mujer les cuenta sobre la tiranía de Kunhai, y explica que obligaba a los residentes a pagar impuestos injustos, y que cuando alguien no podía pagar, enviaba soldados a la casa de esa persona. Y en algunos casos, incluso envió a gente a la cárcel. La mujer también comenta que la única esperanza para la gente del pueblo estaba en un grupo de justicieros piratas llamado Gigante, porque este grupo fue el único que tuvo el coraje de enfrentarse a Kunhai. Así que, a la mañana siguiente, todos juntos van a la ciudad a buscar al dragón verde, y en el camino, una vez más, ven a unos empleados corruptos rompiendo cosas dentro de una tienda. Yona se pone furiosa al oír eso, y Hack le dice que probablemente eran órdenes del líder local. Y mientras caminan, Hack se da cuenta de que hay un cartel de búsqueda con su foto y la de Yerra. Luego comienza a huir del grupo, diciéndoles que sigan caminando. Más tarde, se encuentra nuevamente con Yerra, quien, para sorpresa de Hack, comienza a reírse del cartel de búsqueda como una idiota. En este punto, Yerra le revela a Hack que es miembro de Gigant y lo invita a unirse a ellos. Para derrocar a Kunhai, necesitaban hombres capaces y fuertes como Hack. Sin embargo,
Hack responde que no está interesado y continúa caminando hacia adelante, hasta que se encuentra con Yona, y en ese momento, una vez más, Yerra salta a esconderse, hasta que accidentalmente cae hacia atrás y termina atrapado dentro de una olla justo enfrente de Kai, quien reconoce inmediatamente que Yerra es el dragón verde que estaban buscando. Luego lo llevan a Yona. Sin embargo, Yerra dice que ha decidido rechazar su destino y que no desea ser simplemente la marioneta de Iryu. Pronto, comienza a saltar a través de varios edificios, hasta que por casualidad, una vez más, se encuentra con Hack, quien intenta persuadirlo para que se una a su grupo. Y entonces, momentos después, Yona llega a la escena, y al verla, la sangre del cazador de Yerra comienza a hervir y pronto cae de rodillas ante ella. A él no le interesaba servir a ningún rey, pero servir a una reina era algo completamente diferente. Hasta que de repente, comienza a tener una crisis, diciendo que no quería seguir a Yona, porque sabía que esos sentimientos eran sus instintos de dragón. Y para su sorpresa, Yona simplemente lo mira y dice que está bien si no quiere seguirla. Y después de eso, dice que quiere que Hack se una a él, para que puedan derrotar a Hai. Y Yona también responde que le gustaría ayudarlo, ya que había visto a un niño sufrir a causa de la tiranía de Kunhai. Y así, a la mañana siguiente, se dirigen al barco pirata de Gigant, donde Hack, Kim y Jin demuestran toda su fuerza derrotando a toda la tripulación, mientras que Yun, por otro lado, impresiona a todos con sus habilidades médicas. Sin embargo, Yona no tiene nada que ofrecer, por lo que los piratas deciden enviarla lejos. Pero ella insiste en que tiene sus propias razones para quedarse y que no se irá hasta derrotar a Kunhai. Y luego conocemos a Higan, que es una anciana que también es la líder de los piratas. En ese momento, Higan ve el fuego en sus ojos y decide que le dará una tarea mortal. Y dice que Yona tendrá que recolectar algo de Sanjus, que era una hierba medicinal muy rara que solo crecía en la niebla más densa, y que, según se decía, era capaz de curar cualquier herida. Luego, Yona es responsable de llevar a Yona al lugar donde pueda encontrar la hierba. Sin embargo, al llegar allí, Yona se da cuenta de que el lugar es bastante empinado, y que si diera un paso en falso allí, simplemente perdería la vida. En este punto, los instintos de dragón protectores de Yerra comienzan a advertirle que no debe dejar que Yona haga eso. Sin embargo, Yona dice que puede estar tranquilo porque ella es capaz. Mientras explora el lugar, llega a una cueva, donde encuentra a Sanjus y luego regresa. Sin embargo, cuando regresa, de repente una enorme ola la golpea y es arrojada al acantilado. Afortunadamente, Yona logra agarrarse a la raíz de un árbol, y cuando Yona se prepara para ayudarla, ella le pide que no se mueva, ya que tiene que hacerlo sola. De lo contrario, no superaría el desafío. Pero entonces aparece otra ola gigante y ahora parece que todo ha terminado para Yona. Sin embargo, esta vez, Yona no puede resistir sus instintos y entonces salta para salvar a la chica, y le dice a Yona que ella logró encontrar y proteger la hierba por sí sola. Entonces ya había cumplido su desafío. Pero incluso después de escuchar eso, Yona no está feliz. Después de eso, regresan a Gigante, donde Yona dice que consiguió la hierba, pero revela que al final recibió ayuda de Yerra. Entonces supo que había fracasado en el desafío. Esto deja a Gigante bastante sorprendido, por lo que pregunta si Yona se dará por vencida ante el desafío. Pero Yona todavía no quiere rendirse y por eso pide una oportunidad más, asegurándose que esta vez lo hará todo sola. Entonces el Gigante comienza a reír cuando escucha eso, y ella dice que le gusta la determinación de Yona y dice que es por eso que la aceptará en su grupo. Y mientras Yona está festejando, de repente Yerra se acerca a Hack y le pregunta si era el novio de Yona. Sin embargo, Hack responde que él solo era el protector de Yona. Yerra luego pregunta si a Hack no le gustaría tener algo más con Yona, y eso hace que Hack se enoje bastante. Luego se aleja y comienza a pensar en sus sentimientos. En el fondo, sabe que le gusta mucho Yona. Sin embargo, siempre reprimió este sentimiento debido a Sowon, pero ahora pasaba mucho más tiempo con Yona y sentía que las cosas eran diferentes. Luego se acerca a Yona y la ayuda a curar sus manos, poniendo un poco de miel en tus heridas. Y más tarde esa noche, Gigant habla con Yona, y dice que tiene la intención de terminar su grupo una vez que ganen con Hai. Y después de eso, Yerra no tendrá ningún otro lugar a donde ir. Gigant luego le pide a Yona que lo lleve con ella. Sin embargo, Yona responde que Gigant dijo que no tenía ningún interés en unirse a ella. Sin embargo, para sorpresa de Yona, en ese momento, Yerra aparece detrás de ella. Dijo que no le importaba emprender un viaje con una hermosa chica. Y mientras tanto, Jin está utilizando la habilidad de sus ojos, hasta que de repente, ve un montón de barcos cargados de hombres acercándose a ellos. Así que a la mañana siguiente, Gigant y los demás discuten el asunto, y descubren que los barcos que se acercaban pertenecían a Kunhai, y que probablemente estaban cargados de esclavos. Planean cerrar esta operación. Sin embargo, antes de hacerlo, necesitaban obtener más información. Primero necesitaban asegurarse del paradero de Kunhai, para que no tuviera la posibilidad de utilizar a los esclavos como rehenes. Y para saber un poco más sobre esto,
esto, Yerra y Yona van a la ciudad, donde descubren que Kunhai está usando una tienda para atraer chicas hermosas, donde los está capturando para venderlos como esclavos. Y con esta información, se les ocurre un plan para vestir a Yona y Jon como hermosas chicas, para que pudieran infiltrarse y descubrir más sobre los planes de Kunhai. Al principio a Jon no le gusta la idea, pero termina aceptando porque sabe que es lo mejor para el grupo. Con eso, él y Yona se dirigen a la tienda, donde terminan siendo capturados, y luego les vendan los ojos y los colocan en una celda junto con los demás esclavos. En ese momento Yona descubrió que se había lastimado el pie al caer, y teme que esto pueda obstaculizar su desempeño en la misión. Y de repente, Kunhai entra y agarra a Yona por el cabello, y dice que solo una vez había visto un cabello rojo así, y le pregunta si por casualidad ella podría ser la princesa Yona. En este momento, Jon incluso intenta salvar a Yona. Sin embargo, Kunhai simplemente lo arroja lejos. Sin embargo, cuando el tirano mira a Yona a los ojos, él se siente intimidado por su mirada feroz, y pronto deduce que esa mirada no podía pertenecer a una princesa, y debe haber sido solo una coincidencia. Al darse cuenta de esto, en ese momento Yona se inclina ante Kunhai, y dice que ella había venido desde muy lejos. Sin embargo, si él quisiera llamarla princesa Yona, a ella no le importaría. Momentos después, otras chicas que habían sido capturadas comienzan a rogarle a Kunhai que las libere. Mientras tanto, más tarde esa noche, los barcos comienzan a moverse, y los piratas de Gigante aprovechan para comenzar su ataque. Luchan contra los hombres de Kunhai, pero esperan la señal de Yona para atacarlo directamente, porque todavía no sabían dónde estaban él y los otros esclavos. Mientras tanto, Yona y Jon logran liberarse con la ayuda de la ardilla dragón azul, y luego pusieron a dormir a todos los guardias con la ayuda de las agujas medicinales de Jon. También aprovechan la situación para liberar a los demás esclavos, y en ese momento, aparece una niña llamada Yoai y dice que ve esperanza en Yona, y que le gustaría ayudarla. Luego logran subir más alto y derribar más guardias. Sin embargo, debido al movimiento que hacía la nave, los guardias lograron levantarse y aprovecharon para tomar a Yoai como rehén. Pero entonces Jon decide distraer a los guardias, revelando que en realidad era un hombre, y que él estaba allí solo como espía. Y luego empieza a decir que había llenado todo el barco de bombas, y solo él sabía dónde estaban todas esas bombas. Los guardias entonces creen la historia de Jon y lo toman como rehén, mientras llevan a Yona y Jon de regreso a la celda. Pero las muchachas lograron derrotar fácilmente al guardia que las llevaba, y para deleite de Yona, encuentra un arco dentro de un barril. Mientras tanto, afuera, vemos que los guardias se llevan a Jon para desactivar las bombas falsas, hasta que descubren que era mentira. Entonces están a punto de quitarle la cabeza a Jon. Sin embargo, Yona aparece en el momento justo para dispararles una flecha y liberar a Jon. Pero esto no dura mucho, ya que pronto comienza una pelea y los guardias logran capturar a los dos nuevamente. Pero ahora era demasiado tarde, ya que Yona había logrado enviar su señal al resto del grupo, y entonces Yerra salta para salvarlos a ambos. Pronto, los otros barcos comienzan a colocar escaleras y llegan más enemigos. Cuando esa batalla se convierte en una verdadera guerra, Yerra y Jon comienzan a proteger a Yona, mientras Jon y los otros esclavos luchan junto a Hak y Kai para acabar con los guardias. La batalla es muy dura, pero al final consiguen capturar a los guardias, hasta que Jon y Jon logran descubrir la ubicación secreta de Kunhai, y luego corren a capturar a todos los hombres que estaban con él allí abajo. Solo en este momento el propio Kunhai parece estar desaparecido. Zin luego usa su habilidad para descubrir que Kunhai estaba escapando en un pequeño bote, y pronto lo cuenta y se equivoca. En ese momento el chico de pelo verde intenta saltar para derribar a Kunhai. Sin embargo, Kunhai le dispara una flecha mientras está en el aire, lo que provoca que acabe cayendo al agua. Pero en ese momento Kunhai siente de repente una enorme sed de sangre que viene hacia él, y cuando mira hacia arriba, ve que Yona está de pie en su barco apuntándole con una flecha al corazón. En ese momento nota la determinación mortal en sus ojos y confirma que ella era la verdadera princesa Yona, y luego ella le da un golpe fatal. Al ver eso, Hak y los otros dragones se sorprenden, porque aquello fue una hazaña digna de una princesa dragón. Y con esto todos celebran la victoria, y Gigant organiza una gran fiesta para que todos disfruten. Y después de divertirse un rato, Yona decide salir a caminar sola para despejar su mente, hasta que de repente encuentra un rostro muy familiar. Justo frente a ella encuentra nada menos que a su antiguo amor Sowon, y al verlo ella instantáneamente queda paralizada, y pronto su mente se llena de recuerdos del pasado feliz que habían compartido juntos, hasta que Sowon dice que está feliz de verla bien, y él dice que eso debe significar que Hak también estaba vivo, y dice que llegó a esa ciudad por casualidad después de escuchar rumores sobre comercio ilegal que se realizaba allí. En ese momento, unos guardias llegan corriendo y le piden a Sowon que deje de desaparecer de esa manera. Sowon esconde rápidamente a Yona bajo su capa, y le dice a los guardias que solo se estaba divirtiendo con una chica, y luego les pide que vuelvan a sus rondas, dejándolo solo, y mientras tanto era abrazada por el responsable de la muerte de su padre. Yona intenta sucintamente sacar
su espada para acabar con él. Sin embargo, So-won se da cuenta de esto y logra detenerla. Él dice que no le importaría ofrecerle su vida, pero que no puede morir todavía. Y después de decir esto misteriosamente se despide de ella y se va. Yona entonces comienza a llorar y cae al suelo tratando de sofocar su grito de desesperación. Pero Hak puede oírla y va inmediatamente a ver qué está pasando. Él lleva a Yona de regreso a la fiesta, pero ella no le dice nada. Ella sigue actuando de manera muy extraña, como si estuviera distraída, y casi se cambió de ropa delante de todos. Pero afortunadamente aparece Hak para cubrirla. Más tarde aprovecha para sentarse a solas con ella, y nuevamente le pregunta qué pasa, recordándole que habían estado juntos desde el principio y que podía confiar en él. Y ella simplemente le dice a Hak que quiere irse pronto y que deberían irse a la mañana siguiente. Y así esa noche Yona se despide de su ex capitán, y a la mañana siguiente el grupo de Yona abandona la ciudad, y al final Yona decidió unirse a ellos. Yona sabía que ahora estaba más cerca de cumplir su objetivo, y ahora, con 3 dragones a su lado, su próximo objetivo era encontrar al último dragón, quien supuestamente era el guerrero dragón dorado. Y mientras continúan su viaje, Yona está cazando un ciervo. Jon y Yona están rezando a los dioses, hasta que de repente un niño rubio y harapiento, con el estómago retumbante, se acerca a ellos para comenzar a rezar también. Al darse cuenta de esto, invitan al pobre muchacho a comer con ellos, y en ese momento aparecen allí los demás dragones, desesperados, porque se dan cuenta de que este niño era en realidad el último dragón, el dragón dorado. Y tan pronto como oye esto, el pobre muchacho de repente pregunta si alguien lo había llamado, y él simplemente mira hacia arriba diciendo que fue genial ver a los otros 3 dragones. Todos quedaron impactados por la situación y le preguntaron al muchacho de dónde venía. El muchacho les responde que se llama Zenón y que vaga solo por las tierras, y él simplemente estaba aburrido y hambriento hasta que terminó encontrándolos, así que decidió unirse a ellos para comer. Kai decide preguntarle al chico si sintió algo cuando miró a Yona, pero Zeno responde diciendo que no sintió nada especial cuando miró a Yona. Al darse cuenta de que el chico era una persona sencilla, Yona decide preguntarle si le gustaría unirse a ellos, pero antes de que ella pueda terminar su pregunta, él acepta su invitación, y dice que eso sería bueno para él porque tendría buenas comidas y también gente con quien hablar. Luego le preguntan a Zenón cuál sería su otra habilidad, y el niño entonces responde que tuvo una resistencia más allá de lo normal. Entonces, para probar esta habilidad, Hak decide golpearlo, y al contrario de lo que esperaban, el puñetazo simplemente le dolió mucho al chico. Incluso dudan de que realmente fuera un dragón. Sin embargo, Yona dice que puede sentir que él realmente fue el último dragón porque brillaba como el sol. Y ahora, habiendo reunido a todos los dragones, deciden regresar a Ixu. Pero cuando llegan allí y miran dentro de su cabina, se dan cuenta que el lugar es un completo desastre e Ixu está tirado en el suelo. Luego corren a ayudarlo y le preguntan qué pasó. Ixu responde que simplemente resbaló y cayó. Y después de haberse saludado decentemente, Jon le pregunta a su antiguo maestro sobre la legendaria espada y escudo que protegían al rey. Él pregunta si estos objetos mágicos reconocerían a Yona o So-won como el verdadero rey. Pero Ixu le responde diciendo que todavía faltaba algún tiempo para que aparecieran la espada y el escudo. Luego reflexionan sobre esto hasta que Zenón dice que la pregunta principal era qué deberían hacer ahora que los 4 estaban reunidos. Luego le pregunta a Yona si quiere recuperar el trono de So-won y ella pasa el día pensando en ello. Entonces hablará un poco con Ixu para intentar aclarar su mente. Los dos hablan cerca de una cascada y luego Yona decide que quiere luchar a su manera para proteger el reino. Y luego ordena a sus dragones que la acompañen en este viaje. Luego le pide a Yona que también le enseñe algo de esgrima y un día, mientras está practicando, Hak la encuentra. Pronto comienza a llover y los dos se esconden en una cueva. Hak luego le dice que estaba muy orgulloso de lo mucho que había crecido. Y esto hace que Yona comience a llorar de alegría. Luego se acurruca junto a él y comienza a dormir sobre su hombro. Y unos días después emprendieron otro viaje para salvar más vidas. Y finalmente se detiene en lo alto de un acantilado observando un ejército que marchaba. Y entonces le ordenan al ejército que se detenga o los golpearán.